nucleito que vemos en cada bolita es el axón, rodeando es la mielina. Y estos núcleos que vemos aquí son las de las células de Schwann. Estas son las células de Schwann, que son las que están formando la mielina a estos axones. ¿Dudas hasta aquí de cómo veríamos un nervio? Este es un nervio cortado transversalmente. Es un nervio cortado transversalmente. Vamos a ver cómo se vería un nervio cortado longitudinalmente. Así, miren. ¿Qué serán las rayitas que vemos aquí a lo largo? Son los axones. Y estos núcleos que vemos aquí, ¿a quién corresponderán? A las células de Schwann, A las células de Schwann. ¿A quién se parecerán las células de Schwann? a los núcleos, No, A las células satélite. no, A los A los oligodendrocitos. a oligodendrocitos. los oligodendrocitos, porque tienen la misma función, ¿sí? Pero aquí, bueno, pues simplemente vemos a sus núcleos aplanados. Pero de igual manera, si hiciéramos una impregnación con plata, veríamos que llega a tener tres, cuatro, cinco prolongaciones poco ramificadas. ¿A dónde llega cada una de esas ramificaciones? A los axones, a los axones, ¿sí? Clínicamente les va a tocar ver a un nervio cuando ustedes estén trabajando en molares inferiores a nivel de terceros, segundos molares inferiores, se ve hermoso el nervio dental inferior. Parece como un hilo nylon, ¿sí? Hay que cuidarlo mucho porque mucha gente sufre de dolores espantosos porque lesionamos a ese nervio. Hay que cuidarlo, hay que saber que ahí está. Gran problema, si no aprendemos anatomía como debe de ser, pues se nos hace fácil simplemente, pues cortar, picar, atravesar, machucar, si no sabemos qué hay ahí. ¿Sí? Entonces, es muy importante conocer a estos nervios. ¿Dudas de estos ganglios, dudas de estos nervios, cuántos son, cómo se llaman, cómo están constituidos? ¿Dudas? No, ninguna. ¿No? Yo sí, profe. Sí, dime. En el que solamente tiene un par en espinal, ¿cómo se llamaba el nervio? Coxigio. Y se escribe como CC. Cuando ustedes vean el nervio CC, están hablando del coxigio. Cuando oigan hablar del C1 o del C3 o del C5, están hablando del nervio cervical, que puede ser el 1, el 2, el 3. Cuando ustedes vean que es el nervio T1, pues estamos hablando del nervio torácico 1, ¿sí? Cuando oigan el término de L1 o de L2, están hablando de lumbares, lumbares. O sacros, cuando oigan S1, S2, S3, están hablando de nervios sacros. Y cuando oigan hablar del coxigio, que es el CC, pues es el nervio coxigio. ¿Estamos de acuerdo, Antonio? Sí, muchas gracias. Bien, vamos a ver que hay otra célula de la neuroglia periférica que se llaman pituicitos. Estos pituicitos los encontramos en la neurohipófisis. Los encontramos en la neurohipófisis. Aquí se encuentran, ¿sí? En la neurohipófisis esos pituicitos. La neurohipófisis es parte de la hipófisis. Veamos qué encontramos en esa neurohipófisis. Así lo veríamos a menor aumento,
a menor aumento. Esto sería la adenohipófisis, esto sería la neurohipófisis y esto sería la pars intermedia, esa que hablamos en algún momento, que tenía también una disposición folicular. Sí, tenía una disposición folicular. Y así es como lo veríamos ya a mayor aumento. Fíjense bien. Estas rayitas que ven aquí son axones. Son axones. Axones de el haz hipotálamo hipofisiario. Sí, sus cuerpos neuronales están en el hipotálamo. Sus axones descienden a la neurohipófisis. Estos pituicitos, miren, estos pituicitos, ¿sí? Son neuroglia periférica. ¿Qué están haciendo esos pituicitos? Están sosteniendo a los axones del haz hipotálamo hipofisiario. Sostienen a los axones del haz hipotálamo hipofisiario. También nutren a esos axones y participan en los potenciales de acción que se generan en esos axones. En esta tinción, pues solo los vemos ovoides, miren, solo los vemos ovoides, pero seguramente si hiciéramos una tinción con plata, estos pituicitos serían células con prolongaciones largas, delgadas y poco ramificadas. Muy parecidas a quién. ¿A quién se parecerían estos pituicitos? Un trocito fibroso. Al astrocito fibroso. Al astrocito fibroso. ¿Sí? Al astrocito fibroso. Está en la neurohipófisis. Sostiene axones del haz hipotálamo hipofisiario. También nutre esos axones y también participa en esos potenciales de acción que se generan ahí. ¿Dudas de los tres tipos de neuroglia periférica? ¿Cuáles fueron los tres tipos de neuroglia periférica? No nos acordamos cuáles fueron los tres tipos de células de la neuroglia periférica. La célula satélite Las células satélite, ¿qué Las más? células de Schwann. Las células de Schwann y los Los pituicitos. y pituicitos. los pituicitos. Muy bien, muy bien. Con eso terminaríamos lo que corresponde a neurona y neuroglia. Nosotros vamos a ver en la práctica del miércoles. Dime, Dijo que los pituicitos sostenían axones del haz. del haz hipotálamo hipofisiario. Ok, gracias. ¿Sí? El miércoles vamos a ver esto. Ganglio nervioso, nervio, y por lo tanto ahí las células de la neuroglia periférica. Pero también vamos a ver a los receptores. A ver, ¿cómo podríamos definir un receptor? ¿Alguna idea? Que reciben la información. Es una terminación nerviosa, muy bien, que va a recibir información. Es una terminación nerviosa que va a recibir información. Fíjense bien, vamos a tener tres tipos de receptores: somáticos, especializados y viscerales. Somáticos, especializados y viscerales. Vamos a empezar con los receptores somáticos.
Estos receptores somáticos los tenemos principalmente en toda nuestra piel. Todo en donde haya piel, pelo, ¿sí? Mucosas. ¿Cómo es una mucosa? Es como lo que tenemos en la boca. Eso que nos tocamos en el paladar, en el labio, en la parte interna del labio, en la lengua, en la encía, todo eso es mucosa, mucosa. Pero también tenemos mucosa en las fosas nasales, ¿sí? Todo eso que tocamos al meternos el dedo a la nariz es mucosa. También a nivel del ano, todo eso que tocamos dentro del ano es mucosa. También a nivel de la uretra, eso que está a la entrada es mucosa. Ahí vamos a encontrar receptores somáticos. ¿Como cuáles? Como el receptor Meissner. Meissner. ¿Qué va a captar este receptor Meissner? Va a captar el tacto. Capta el tacto. El receptor Krauss capta el frío. Capta el frío. El receptor Ruffini capta el calor. Capta el calor. El receptor Pacini capta la presión. Presión, pero no es presión arterial, es presión de apachurro. Presión de apachurro. Y los nociceptores captan dolor. Captan dolor. En toda nuestra piel, en todas nuestras mucosas tenemos receptores somáticos que captan esto. Captan el tacto, el frío, el calor, la presión, el dolor. ¿Sí? Aquí tenemos, por ejemplo, un corte de piel. Miren, aquí está el epitelio plano estratificado con queratina. Sí, precisamente por debajo de ese epitelio encontramos la gran mayoría de terminaciones nerviosas. Tenemos que en lo que sería la dermis papilar, ahí encontramos a los receptores Meissner. Fíjense bien, estos receptores Meissner es como si agarráramos un arbolito de Navidad y le diéramos vuelta, como cuando nos lo preparan para transportarlo. Así se ve nuestro corpúsculo de Meissner. Está en la dermis papilar. Esta parte del tejido conectivo laxo, que está muy cercana al epitelio, se llama dermis papilar. Y ahí tenemos a los corpúsculos de Meissner que captan el tacto. Otros receptores que no mencionamos y que los vemos aquí son las terminaciones libres. También son receptores tanto al tacto como al dolor. ¿Sí? Aquí tenemos a los Ruffini, ya en lo que sería la dermis reticular. Y aquí también tendríamos a Krauss, que capta el frío. Ruffini capta calor. Hay otros que se llaman discos de Merkel, que tampoco mencionamos porque es muy difícil observarlos. Los más fáciles de observar son Meissner, Ruffini y Krauss. Y el último que ahorita vamos a mencionar, ¿sí? Estos discos de Merkel también captan tacto, también captan dolor. Y el último de los receptores no está ni en la dermis papilar ni en la dermis reticular, está en la hipodermis, en la hipodermis. Y es el corpúsculo de Pacini, que nos capta la presión. Nos capta la presión. Vean, se va a ver como una cebolla cortada transversalmente. Cuando veamos esta cebolla cortada transversalmente, estamos hablando de un
receptor Pacini. Lo encontramos en la hipodermis y capta la presión. Aquí se ve mucho mejor. Fíjense bien. Fíjense bien, este es un receptor Pacini que lo encontramos en la hipodermis y va a captar la presión. Pero decíamos que no es presión arterial, es presión de apachurro. Presión de apachurro. ¿Dudas de mis receptores somáticos? ¿Dónde dijo que encontrábamos los receptores de Krauss? De Krauss los encontramos en la dermis reticular. Fíjense bien, lo que está inmediatamente al epitelio es la dermis papilar. Allí encuentro a Meissner, encuentro terminaciones nerviosas y encuentro discos de Merkel. En la dermis reticular, que es un poquito más profundo, encuentro a Ruffini, que capta calor, y a Krauss también. Son muy parecidos. Pero en la hipodermis es en donde voy a encontrar, ¿sí? A Pacini, que capta la presión. Y les decía yo que este es el mejor ejemplo que encontramos de receptores Pacini. Sí, sí, yo les voy a preguntar aquí en el examen de laboratorio, ¿sí? Con una flechita que qué es, ustedes me van a poner qué es un receptor Pacini. Yo podría preguntarles qué es y para qué sirve. Ah, ¿qué es? Es un receptor Pacini que capta presión. O podría preguntarles qué es, para qué sirve y dónde se localiza. Ah, es un Pacini, un receptor Pacini que capta la presión y que lo encontramos en la hipodermis. ¿Dudas? No. ¿No? Bien, tendríamos, fíjense bien, también a los receptores especializados. Estos receptores especializados, fíjense bien, los vamos a encontrar, ¿sí? En las fosas nasales. Ahí vamos a encontrar en las fosas nasales una estructura llamada epitelio olfatorio. ¿Qué voy a encontrar en ese epitelio olfatorio? Células neuroepiteliales que captan olores, ¿sí? Es el olfato. Vamos a encontrar también receptores llamados conos y bastones que se encuentran en la retina del ojo y que van a captar imágenes y colores, la visión. También vamos a encontrar en las papilas gustativas en la lengua que hay corpúsculos gustativos. Y ahí tenemos células neuroepiteliales que van a captar los sabores. Van a captar los sabores. Pero también tenemos en el oído interno una estructura llamada órgano de Corti que presenta células neuroepiteliales y que captan sonidos. Captan sonidos. Miren, inicio con el epitelio olfatorio. Aquí está, miren. Vean, está en la parte posterior y superior de las fosas nasales. Aquí está. Aquí ampliamos esto y este es el epitelio olfatorio. En este epitelio olfatorio se captan los olores, se captan los olores, ¿sí? Y esta señal la lleva a través del primer par craneal llamado olfatorio. Esta información de olores viaja por el primer par craneal llamada olfatorio. ¿Se acuerdan ustedes de hace algunos años un virus que bloqueaba a este epitelio olfatorio? ¿Quién era? El COVID. El virus del COVID. El virus del COVID nos dejaba sin poder oler, ¿sí?
nos dejaba sin poder oler. Aquí está. Y fíjense, así es como lo veríamos al microscopio. Así es como lo veríamos al microscopio. Es un epitelio que presenta neuronas llamadas células neuroepiteliales que van a captar olores y entre ellas encontramos células de sostén. Células de sostén. Esta es una célula neuroepitelial, es una neurona. Tiene un sinocilio que capta olores. Está sostenida por células de sostén que son parte también de la neuroglia, son parte también de la neuroglia periférica. Solo se llaman células de sostén del epitelio olfatorio. Y ellas sostienen a las células neuroepiteliales que están captando esos olores. Fíjense bien, en el tejido conectivo que está aquí arriba, vamos a encontrar glándulas. Se llaman glándulas de Bowman. Estas glándulas de Bowman tienen una función importantísima, importantísima. Eliminan los olores comunes para nosotros. Eliminan los olores comunes para nosotros para que podamos captar olores diferentes. ¿Cuál es la única casa que no huele a nada? Para ustedes, ¿cuál es la única casa que no huele a nada? La nuestra. La nuestra. ¿Por qué? Porque esas glándulas de Bowman siempre están lavando a nuestros sinocilios que están captando esos olores. Cuando se presenta un olor diferente, que llega alguien diferente a nuestra casa, de inmediato lo captamos, porque ese olor es nuevo, ¿sí? Cuando llegamos a un balneario de aguas azufradas, huele a huevo podrido. ¿Y por qué solo huele 10, 15 minutos a huevo podrido? Vemos que la gente que llega después de esos 10, 15 minutos, nosotros ya lo captamos y la gente que va llegando dice, ¡ay, qué feo huele esto! ¿Cómo que ellos sí lo huelen y nosotros ya no? Ah, es que nuestras glándulas de Bowman ya se adaptaron y ahora empiezan a limpiar a los sinocilios para evitar esos olores. Si nosotros utilizamos siempre un solo perfume, ¿qué pasa después de algunos días? ¿No se han Ya fijado? no, ya no percibimos el olor. Ya no percibimos el olor y ¿qué hacemos? Nos echamos más. Nos echamos más, ¿verdad? Nos echamos más. ¿Por qué? Porque pensamos que ya no olemos y para la demás gente es, wow, hasta nos marea de tanto que se puso, ¿sí? Entonces, esa es la importancia. ¿Dudas de las células neuroepiteliales del epitelio olfatorio que van a viajar por el primer par craneal llamado olfatorio? Encontramos a este epitelio, a estas células en la parte posterior y superior de las fosas nasales. Vamos a ver estos. Estos receptores se llaman conos y bastones. ¿Qué captan estos conos y bastones? Captan imágenes, captan colores, captan imágenes, captan colores. ¿Sí? Encontramos a estos conos y bastones en la capa más interna del globo ocular, del ojo, y se llama retina. Todas estas capas son 10 capas que encontramos en la retina. Entre ellas vamos a encontrar a la capa de conos y bastones. En esta capa de conos y bastones se captan imágenes, se captan colores. Ese es un esquema, pero así es como lo veríamos nosotros al microscopio. Fíjense bien,
aquí es donde tendríamos a esos receptores llamados conos y bastones. Todo esto que vemos aquí son las 10 capas de la retina. Son las 10 capas de la retina. A mí me interesa en este momento hablar de estos receptores llamados conos y bastones que se encuentran en la retina, en ese globo ocular. ¿Dudas? ¿Dudas de estos receptores llamados conos y bastones? Van a viajar este estímulo por el segundo par craneal que se llama óptico. Viajan por el segundo par craneal llamado óptico. Viajan por el segundo par craneal llamado óptico. ¿Dudas? Profe, yo tengo Sí. una duda con respecto al olfatorio. Ajá. ¿Cómo es que el virus pudo como tapar esos receptores, o sea, inhibirlos? Ah, es que realmente los infectaba. Infectaba las células neuroepiteliales, evitando que esa célula neuroepitelial pudiera captar esos olores, ¿sí? Realmente le infectaba, ¿sí? Eh, Nos manteníamos sin poder oler algunos días, semanas, meses, algunas personas hasta años, ¿sí? Y esto pues era no tan solo necesario para oler lo rico que es la comida o algún perfume, no. De hecho, se habla de un par craneal cero, vomeral, que nos hace captar ferormonas. Nos hace captar ferormonas. Normalmente las mujeres captan ferormonas masculinas, ¿sí? Que les provocan cierta atracción. Por eso es de que puede ser el hombre más feo, menos atractivo, que no presenta ninguna característica positiva, pero libera feromonas que ustedes están captando como aceptables para ustedes y les gustan. ¿Cuántas veces hemos visto parejas, mujeres guapísimas que traen a los hombres más feos y les preguntan, oye, ¿qué le viste? No, es que son ferormonas que se están captando. Y viceversa, viceversa. Pero no tan solo es para la atracción sexual, sino es la atracción social. Tenemos amigos o amigas gracias a sus ferormonas que son aceptables para nosotros. Tenemos gente que no nos cae bien y nunca la hemos tratado y simplemente decimos me cae mal, no sé por qué. Ah, porque tiene ferormonas que no son aceptables para cada uno de nosotros. Entonces, imagínense, si esa persona que tuvo COVID ya no está captando esas ferormonas de su pareja, de su novia, de su esposa, simplemente por eso es de que hubo tantos divorcios. No fue por el encierro como tal, fue porque se perdió esa captación de ferormonas. Prácticamente ya no teníamos el por qué estar con esa persona o esas personas. Simplemente no había esa afinidad. ¿Qué les parece? Y después del virus, ¿cómo vuelven a la normalidad? Es que el virus tenía un periodo de vida. Entonces, mucho de ese periodo de vida lo acortamos con vacunas, con medicamentos. Gente que no tomó nada, pues el virus simplemente murió porque ya tenía que morir. En el momento en que muere, esa célula neuroepitelial empieza a funcionar nuevamente. ¿Cómo ven? ¿Sí queda claro? Sí, profe, gracias. Bien, vamos a ver otros receptores que encontramos aquí en la lengua. En la lengua. Fíjense bien, si ustedes al terminar la clase o ahorita con su celular, ustedes se toman
una fotografía de su lengua y la amplían, van a ver en esa lengua unas rueditas y entre las rueditas puntitos. ¿Qué son esas rueditas y esos puntitos? Son papilas. ¿Qué hay en esas papilas gustativas? ¿Sí? Vamos a encontrar corpúsculos o botones gustativos. ¿Y qué hay en esos botones gustativos o corpúsculos gustativos? Vamos a encontrar células neuroepiteliales. Vean, aquí está un corpúsculo gustativo. Esto lo podemos ver al microscopio también. ¿Qué encontramos en ese corpúsculo gustativo? Vamos a encontrar células neuroepiteliales que captan sabores y células de sostén que también son células de la neuroglia periférica. Se llaman nada más células de sostén de los corpúsculos gustativos, ¿sí? Estas células neuroepiteliales también tienen un cilio que va a captar en este caso sabores. Los sabores que se captan en la parte anterior, en los 2/3 anteriores de la lengua, son el dulce, el salado y el ácido. El dulce, el salado y el ácido, ¿sí? Que va a viajar por el séptimo par craneal, el facial. Ese sabor dulce, salado y ácido viaja por el séptimo par craneal, el facial. También estas células neuroepiteliales fueron infectadas por el virus del COVID. Por eso no captábamos sabores, no captábamos sabores, porque estaban infectadas estas células neuroepiteliales. Tenemos en la parte posterior de la lengua otro tipo de papilas, en donde tenemos corpúsculos gustativos, en donde tenemos células neuroepiteliales, pero que en este caso van a captar el sabor amargo. Ese sabor amargo, ese sabor amargo, que lo encontramos en el café, que lo encontramos en una cerveza. Mucha gente que no se ha adaptado, no se han adaptado sus corpúsculos gustativos de sus papilas del tercio posterior, pues la cerveza no es algo atractivo para esas personas. Dicen, oye, ¿cómo te puede gustar esto? Sabe amargo, horrible. Hay gente que sabe tomar café y hay gente que sabe tomar café lo toma sin azúcar. ¿Por qué? Porque dicen, es que ¿cómo puedes tomar un café con azúcar? Ay, no, pues es que a mí me sabe amargo. Ah, es que no sabes tomar café, ¿sí? Entonces, este sabor amargo que está en el tercio posterior de la lengua viaja no por el séptimo, viaja por el noveno par craneal. Viaja por el noveno par craneal, ¿sí? Nosotros nos vamos adaptando a los sabores de una cocina mexicana en donde hay muchos sabores amargos. Cuando enseñamos a los niños a ir comiendo poco a poco esto, pues son de un comer exquisito, todo lo comen. Cuando no, simplemente dicen, ay, no, eso no me gusta, no, eso tampoco, no, eso tampoco. ¿Por qué? Porque nunca fueron preparando a esas papilas para ir aceptando sabores de todo tipo. Por ahí hay en los libros que hay un sabor umami. Ese sabor umami es el que nosotros podemos conocer en una cocina internacional. En la cocina mexicana tenemos o que las cosas son dulces, o las cosas son saladas, ¿sí? O las cosas son ácidas, o las cosas son amargas. En la cocina internacional tenemos que los sabores pueden ser dulce salados, dulce agrios, dulce amargos, y a eso se refiere el sabor umami, ¿sí? ¿Dudas de estos receptores llamados células neuroepiteliales, de los corpúsculos gustativos, de las papilas gustativas?
que captan los sabores. Dulce, salado y ácido en los 2 tercios anteriores, ¿sí? Amargo en el tercio posterior. Dulce, salado y ácido en los 2 tercios anteriores viajan por el séptimo par craneal, el facial. Amargo se capta en el tercio posterior y viaja por el noveno par craneal, el glosofaringio. ¿Dudas? ¿Profe y el picante? El picante, fíjate que lo encontramos precisamente, hay picante dulzón, picante amargo, picante salado, picante salado, y yo, en lugar del umami, yo pondría el sabor picante como un quinto sabor, como un quinto sabor. ¿Y dónde lo captaríamos? Lo captaríamos prácticamente en toda la lengua, porque se nos enchila desde la punta de la lengua hasta la parte de la raíz de la lengua. Cuando nos enchilamos, ¿qué te enchilaste todo? A veces se nos enchila la parte lateral y hasta ni podemos hablar, ¿sí? Porque el chile tiene una sustancia llamada capsaicina que anestesia la lengua. De hecho, se está buscando la forma de hacer anestésicos tópicos con capsaicina, que es una sustancia del chile. Sí, muchas veces cuando nos enchilamos decimos, hasta la lengua se me durmió. Sí, claro, se duermen porque el chile tiene capsaicina, que es un tipo de anestésico. ¿Sí? Y yo sí pondría como quinto, no el umami, yo pondría ahora sí que el sabor chiloso. ¿Dudas? ¿No? Bien, vamos con cuarto receptor especial, el cuarto receptor especial, que, fíjense bien, este es el oído interno. Este es el oído interno. Lo vamos a ver en las últimas unidades, bien, bien, bien. Por lo pronto los ubico, este es el oído interno. ¿Qué hay dentro del oído interno? Esta estructura. Esta estructura que se llama órgano de Corti. En este órgano de Corti encontramos a las células neuroepiteliales. Aquí. Vamos a verla. ¿Cómo se vería al microscopio? Así es como la voy a ver al microscopio. A mí me da una preparación de oído interno y yo veo a esto que es el órgano de Corti. ¿Qué voy a ver en ese órgano de Corti? Estas células neuroepiteliales.